Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 401. La opulenta y ornamentada cúpula del palacio se hizo añicos repentinamente. Un cielo envuelto en nubes oscuras se iluminó con relámpagos negros y rojos, atrayendo de inmediato la atención de todos. Cayeron trozos de piedra y ladrillo, las paredes se agrietaron y temblaron, y nubes de polvo se elevaron en el aire. El caos estalló en el salón del palacio mientras los piratas bestia buscaban refugio. Se agarraban la cabeza, luchando por resistir el ataque del Aki del conquistador de su capitán y esquivar los escombros que caían. ¡Prepárense para la batalla! King apartó de una patada una enorme roca que caía. Detrás de él, sus alas negras resplandecieron con llamas carmesí mientras rugía con autoridad. Reina, reúna a las tropas. Proteja el sector de armamento. Quinn se estremeció ante la orden. Su cuerpo regordete tembló mientras se tambaleaba y se ponía de pie, sacudiendo la cabeza furiosamente. Ese sí. O lo logré. Antes incluso de que terminara de hablar, una oleada de aura asesina surgió del cuerpo de King. Sus alas negras, envueltas en llamas, se desplegaron, lanzándolo por los aires. En pleno vuelo, su forma cambió rápidamente, transformándose en un enorme pteranodon de color negro azabache que voló tras el dragón azul que ascendía. Auge. A lo lejos, en el terreno montañoso del distrito de Kuri, colosales nubes de polvo se elevaban hacia el cielo como un dragón retorciéndose sobre la tierra, ola tras ola rompiendo como un mar embravecido. El suelo crujió bajo la presión. En las paredes del acantilado se formaron grietas con forma de telaraña. El vasto complejo industrial oculto entre los picos se había convertido en un infierno abrasador. Máquinas de acero, tornos y chimeneas se retorcían y se desmoronaban bajo una fuerza extraña e invisible, para luego explotar dentro de los hornos humeantes, arrojando llamas rugientes en la noche. Se elevó una columna de humo negro, y lenguas de fuego rojo, como alas gigantescas, lamieron el vientre del cielo con un rugido ensordecedor. Cuando Kaido vio la devastación, sus ojos se abrieron de par en par con rabia, como si estuvieran a punto de estallar. La tierra de Wano tenía varias regiones políticas, y más de la mitad de la industria militar de los piratas bestias se concentraba en el distrito Kuri. Pero en menos de 10 segundos, más de la mitad de esas instalaciones fueron destruidas, por ese maldito infante de marina. ¡Maldición! En su forma de dragón azul, Kaido escudriñó el cielo brumoso e inmediatamente fijó su mirada en una figura. Daren, mocoso. Un rugido atronador de pura rabia escapó de la garganta de Kaido, su voz cargada de sed de sangre y furia. Pero Daren, en medio de la demolición, simplemente levantó la vista con una sonrisa relajada, alzó la mano a modo de saludo como si viera a un viejo amigo y gritó con naturalidad. Oye Kaido, ¿o lo lograste? Señaló las ruinas en llamas que se extendían abajo, fingiendo sorpresa. Eso es aterrador. No puedo creer que hayan logrado reconstruir una instalación de armas tan grande tan rápido. La expresión furiosa en el rostro del dragón se congeló. Oye, ¿lo conseguiste? ¿Qué demonios significa eso? Parecemos viejos amigos o algo así. La humillación abrumó a Kaido, mezclándose con su furia ilimitada, que estalló como un volcán. Estás muerto. El dragón azul rugió con la fuerza de un trueno que rasgó el cielo. Su mandíbula, llena de afilados colmillos, se abrió de par en par. Una violenta ráfaga de aire le invadió la garganta, comprimiéndose rápidamente en docenas de aspas de viento color esmeralda. Como una tormenta de guadañas, avanzaron en una densa ola, dirigidas directamente hacia Daren. Kafu. Las cuchillas cortan el aire con un silbido agudo y penetrante. El alcance era enorme, aislando por completo una amplia zona alrededor del objetivo. Pero en ese momento, 2 rayos violetas brillaban en la profundidad de los ojos del vicealmirante. Se movió, sin previo aviso. Su figura brillaba en el cielo, moviéndose repetidamente de lado a lado. Se movía tan rápido que una docena de imágenes residuales lo seguían. Las ráfagas de viento, lo suficientemente poderosas como para destruir fortalezas y buques de guerra, lo esquivaron por completo, pasando zumbando a su lado y dejando profundas y dentadas cicatrices en la tierra. ¿Qué es eso? Las pupilas de Kaido se contrajeron bruscamente. Ese chico es mucho más rápido que hace poco en Marineford. No, espera, no es solo su velocidad. Eso es todo. Los ojos de Kaido se abrieron de repente mientras miraba a Daren con total incredulidad. ¿Cómo es que tu Aki de observación se ha vuelto tan fuerte? Daren sonrió. ¿Quién sabe? Zumbido. De repente, una moneda saltó al aire, entre su pulgar y su índice. Giraba rápidamente en el aire, reluciendo con un brillo metálico y frío, reflejando las expresiones contrastantes de Daren y Kaido. Sobrecarga magnética, pistola eléctrica. Con un movimiento del dedo índice. Auge. Un colosal rayo blanco azulado surgió frente a Daren, atravesando el vacío y explotando en ondas expansivas mientras rugía hacia el colosal dragón que bloqueaba el cielo. El cañón eléctrico, con su poder abrumador, no era muy útil contra alguien tan increíblemente ágil como Shiki. Y en Marineford, Daren evitó usarlo por temor a herir accidentalmente a otros marines. Pero para Kaido, un objetivo terrestre enorme, era el arma perfecta. Maldita seas, Linlin. ¿Qué demonios te hizo? Kaido rugió de furia, abriendo la boca de nuevo mientras desataba un torrente de llamas ardientes. Respiración de Boro. Los ataques rojos y azules chocaron en el aire con una fuerza inmensa, dejando el cielo negro extremadamente brillante. Durante una fracción de segundo, todo Wano quedó en silencio. Entonces se produjo una explosión atronadora que resonó en los cielos. En medio del cegador resplandor del fuego, la enorme sombra que flotaba en el cielo se redujo rápidamente ante nuestros ojos. La monstruosa figura de Kaido descendió del cielo como un demonio que baja de las profundidades. Su salvaje cabello negro se arremolinaba a su alrededor como una tormenta, su presencia era feroz y enloquecedora. En Marineford, el Aki de observación de ese marine malcriado no era ni de lejos tan fuerte.
Más importante aún, apenas unas horas antes, Kaido había presenciado personalmente su batalla contra Charlotte Oven a través del Den Musi visual. Sabía exactamente cuál era el nivel de Haki de observación de Darren. ¿Y ahora, en tan solo medio día, ha alcanzado este nivel? Increíble. Aparte de la posibilidad de que esa bruja loca, Linlin, le hubiera enseñado personalmente los secretos del Haki de observación, Kaido no podía pensar en ninguna otra explicación. Pero en el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, un escalofrío le recorrió la espalda. Un sudor frío le perló la espalda. Si el Haki de observación de Darren realmente provino de esa mujer loca. ¿Esto significaba que ya habían llegado a algún tipo de acuerdo secreto? ¿Podría ser que fue Linlin quien filtró la información sobre las operaciones de los piratas bestia en vano? ¿Estaba intentando utilizar a ese hijo de militar para socavar su poder? Cuanto más pensaba Kaido en ello, más perturbado se sentía. Pero su cuerpo no dudó. Con ambas manos, agarró su enorme kanab con púas y se lanzó contra el vicealmirante de la marina como un rayo. Como un torbellino, como el rugido de un trueno, recorrió cientos de metros en un instante. Un rayo púrpura envolvió al kanab, dejando una estela brillante de luz atronadora en el aire. Raime Yake. Capítulo 402. Un ataque más rápido que un rayo. Los ojos de Darren se abrieron de par en par, y un brillante destello púrpura brilló en lo profundo de sus pupilas. No era la primera vez que se enfrentaba al caótico balanceo de masa de Kaido, pero por muchas veces que lo afrontara de frente, la presión de ese movimiento seguía siendo sofocante por su intensidad. Muy rápido. Fue como si un rayo atravesara el vacío, fuerza bruta y velocidad desatadas en una línea perfecta e imparable. Era imposible seguirlo a simple vista. Incluso con su Haki de observación mejorado, intensificado por la fruta Hiki-Hiki, Darren apenas podía percibir un rastro tenue y borroso de movimiento. El as Saikai, envuelto en viento y truenos, no parecía estar siendo sacudido por Kaido. Parecía que el kanab estaba arrastrando a Kaido tras él. En ese momento, Darren no pudo evitar comparar a Kaido con Katakuri. Y estaba absolutamente seguro. Aunque Katakuri activara su visión del futuro con su Haki de observación, no habría forma de que pudiera esquivar ese ataque. Poder ver el futuro no significaba ser invencible. Cuando la fuerza de tu oponente era abrumadora. Cuando su velocidad superó incluso la capacidad de respuesta de su sistema nervioso. Lo único que le esperaba era la impotencia. La desesperación. En docenas, tal vez cientos de futuros imaginados, no importa qué acciones haya realizado, qué decisiones haya tomado. El final siempre era el mismo. Aplastado por ese único golpe. Muy impresionante. Pero los labios de Darren se curvaron en una sonrisa salvaje e intrépida mientras un espíritu de lucha inextinguible surgía como un incendio forestal. Yo tampoco voy a dar un volantazo. El Haki de armamento, de un negro azabache, recorrió instantáneamente su brazo. Al llenar sus músculos, un estallido de vapor blanco brotó de su piel. No vino a vano para entrenar el Haki de observación con Kaido. El viento soplaba con fuerza a su alrededor, levantando su cabello hacia el cielo. En ese momento, ante un golpe capaz de arrasar montañas, el espíritu, la voluntad y la fuerza de Darren convergieron como nunca antes. Darren, la fuerza reside en la unidad. Cuando des un puñetazo, no debería haber ni un ápice de vacilación. Que este es un puño que lleva tu voluntad. Las enseñanzas poco meditadas de Garp le vinieron a la mente. Y a medida que la visión de Darren se estrechaba, su concentración se agudizaba y todo lo demás se desvanecía como la marea que retrocede. El viento desapareció. El relámpago desapareció. Los acantilados, las montañas, los mares turbulentos de Vano, incluso el enorme canaba a escasos centímetros de distancia. Perdido. En su lugar, hubo silencio. La calidez de la brisa marina. El sonido de las olas rompiendo contra la playa. Su puño, alzándose bajo la luz del sol. Y ante él, un buque de guerra destruido y maltrecho. Había regresado. De vuelta en el puerto militar abandonado de Marineford. Y en sus ojos, no había nada más que aquel barco destruido. Mente, cuerpo y técnica se fusionaron en ese instante. Haki de armamento más 0.893. Su Haki, que se había estancado en 59, finalmente rompió el límite de 60 puntos. Visible a simple vista, el Haki de armamento recorría su brazo y muñeca como un flujo en espiral, distorsionando el espacio circundante como una onda expansiva. Los ojos de Darren ardían intensamente. Y soltó una carcajada. Ahora lo entiendo. Darren lanzó un puñetazo. Su Haki rugió como un trueno, y la fuerza de su golpe se transformó en un huracán. Se encontró cara a cara con Raime Yake de Kaido. Choque Genkotsu. Auge. Del kanab y el puño, ambos envueltos en un Haki crepitante, chocaron en el aire como un meteorito impactando contra la tierra. La onda expansiva que siguió avanzó como una tormenta de marea, explotando en todas direcciones desde el punto de impacto. Aunque el impacto se produjo en lo alto del cielo, la presión creciente alcanzó el suelo, fracturando la tierra en un radio de kilómetros y enviando ondas expansivas que se propagaron por todo el terreno. Auras carmesí y azules chocaron, brotando violentamente de las dos figuras monstruosas. Se devoraron y aplastaron mutuamente, desatando oleadas de fuerza destructiva. En ese instante, King, que acababa de alzar el vuelo transformado en Pteranodon tras salir corriendo del salón del palacio, se quedó paralizado en pleno vuelo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Ese marine, de verdad bloqueó de frente el Raime Yake de Kaido-san? ¿Cómo fue posible? ¿Qué demonios pasó? Aunque King no participó en la invasión de Marineford, fue testigo directo de la magnitud del poder de Darren en la isla Coin. Durante la batalla por la fruta Moa Moa, Darren logró, por los pelos, bloquear uno de los ataques de Siki. Esto fue posible gracias a las limitaciones de su fruta del diablo y a un poco de suerte. Aún así, recibió un fuerte golpe. Pero King lo vio con claridad. Si no fuera por ese físico tan peculiar, Darren habría muerto instantáneamente ante la abrumadora destreza de Siki con la espada.
Y ahora, después de todo, no fue hace tanto tiempo. Un mes. El crecimiento de este marino ha sido extraordinario. Ya lo había superado. ¿Qué demonios le pasó a ese tipo? ¿Podría ser tan descabellado el supuesto campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general de la Armada? Imposible. Kaido dejó escapar de repente un rugido furioso e incrédulo, con los ojos rojos mientras miraba fijamente a Darren. Su corazón latía con fuerza, presa del caos. Ese hijo de militar de la Marina, que podría haber muerto de un solo golpe, estaba ahora a un paso de alcanzar ese nivel de poder. Un pequeño hilo de sangre brotaba de la comisura de los labios de Darren. Aunque logró bloquear el ataque de Kaido con su propia fuerza, la fuerza bruta y el haki de Kaido seguían siendo superiores. Sintió como si el impacto le hubiera revuelto el cuerpo. Pero Darren simplemente se echó a reír sin control, mostrando los dientes manchados de sangre en una sonrisa maníaca. Un poquito más, un poquito más. Su haki de armamento finalmente superó los 60 puntos. Ahora bien, si pudiera aumentar su fuerza y velocidad a 80, él cruzaría esa línea, de verdad. Todo esto gracias a las lecciones de Queen Sensei. Si no me hubiera inyectado todos esos virus mortales y locos, no habría crecido tan rápido. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, las pupilas de Kaido y King se contrajeron al unísono. Una oleada de pensamientos les invadió la mente. Por supuesto. La fuerza de Darren había aumentado drásticamente últimamente, pero su crecimiento más rápido se produjo mientras estaba encarcelado en la prisión de la reina. Al mismo tiempo, giraron la cabeza y miraron fijamente el complejo de armas en llamas que se encontraba enclavado en las montañas. En ese lugar, Queen, ahora transformado en su enorme forma de Brachiosaurus y liderando el esfuerzo de rescate de los piratas bestia, sintió de repente que se le erizaba cada pelo del cuerpo. Dio una vuelta. Solo para encontrarse con las miradas asesinas de Kaido y King. Su rostro, ya arrugado, se puso rojo brillante mientras gritaba. Yo no lo hice, lo juro. No digas tonterías. Esto no tiene nada que ver conmigo. Capítulo 403. El rostro de la reina se enrojeció de resentimiento y frustración. Él no hizo nada malo. Lo único que hizo fue seguir las órdenes de Kaido-sama y hacer que esos dos mocosos en prisión desearan estar muertos. Incluso utilizó los virus más novedosos que había desarrollado. ¿Quién podría haber predicho que los virus mortales en los que tanto trabajó los harían más fuertes? Ya me ocuparé de ti más tarde. Kaido miró con furia al hombre gordo y rugió. Su cuerpo comenzó a transformarse de forma repentina e impactante. Aumentó 1 metro de estatura, afilados cuernos de dragón le perforaron la frente y se curvaron hacia afuera. Y todo su cuerpo quedó cubierto de densas escamas azules de dragón. Una gruesa y poderosa cola de dragón brotó de su coxis. Se había transformado en su forma de hombre dragón. Mientras Kaido se transformaba, una aura salvaje, primigenia y violenta surgió como una marea que emerge de un mar de cadáveres. Agarró su kanab con ambas manos y lo blandió con fuerza explosiva. Sus músculos prominentes se ondulaban bajo la piel, y sus venas se abultaban. Darren sintió la repentina oleada de poder a través del kanab, y su expresión cambió ligeramente. No te creas superior, mocoso de la marina. Kaido gruñó entre dientes. El haki del conquistador estalló desde su monstruoso cuerpo, girando en espiral alrededor del kanab negro antes de estrellarse con un estruendo ensordecedor. Auge. La explosión de haki resonó como un trueno lejano, y una ola de aire blanco se elevó tras el impacto. Darren ya no pudo resistir la fuerza abrumadora. Fue arrojado al suelo, entre las cumbres de la montaña, como una bala de cañón. Fue como si hubiera caído un pequeño meteorito. El suelo, a pocos kilómetros de distancia, se derrumbó, dejando un enorme cráter a su paso. El humo y el polvo se elevaron hacia el cielo. Kaido descendió desde lo alto, y su inmensa fuerza aplastó el suelo ya agrietado bajo sus pies, formando otro cráter profundo. Con su kanab en la mano, Asaikai dejó escapar un humo blanco por las fosas nasales mientras se acercaba lentamente a la figura que emergía del profundo pozo. No sé qué truco usaste para aumentar tu fuerza de esa manera. Pero si crees que eso te da vía libre en mi territorio, estás completamente equivocado, mocoso de la marina. Los ojos rojos como la sangre de Kaido brillaban con una intención asesina. Cada paso que daba hacía temblar la tierra, su presencia era abrumadora. Rayos negros y rojos crepitaban alrededor de su cuerpo, surgiendo en ráfagas y atravesando las densas nubes que se encontraban sobre él. El haki de observación es solo el umbral. Un cuerpo fuerte, una fuerza bestial y un haki abrumador, eso es lo que me permite sobrevivir en este mar. De repente, una bota militar de color negro azabache emergió del remolino de polvo. Una bocanada de humo disipó el humo, dejando al descubierto al vicealmirante, con sangre goteando de su boca y una sonrisa demente en su rostro. Se reía sin control, como si ni siquiera sintiera sus heridas. Estallido. Darren se abalanzó hacia adelante como un tigre liberado de su jaula. En posición de ataque en picada, cargó de frente contra el monstruoso gran pirata Kaido. En lugar de retroceder, lanzó un audaz contraataque. ¿Crees que no lo sé? ¿De verdad creías que vine a Vano solo para dar un paseo? El rostro herido y pálido de Darren se enrojeció de locura, y su sangre hirviente palpitaba en su pecho con una intensidad eufórica, casi mortal. Una energía violenta se apoderó de sus extremidades. Funcionó. Tras recibir de lleno el golpe de Kaido, Darren pudo sentirlo claramente. Sus características físicas, que no habían cambiado con el entrenamiento diario, finalmente estaban cambiando. Físico más 0, 121. Fuerza más 0, 183. Velocidad más 0, 168. Haki de armamento más 0.629. A este ritmo, si recibiera algunos golpes más, podría sobrevivir, podría alcanzar la fuerza de un almirante. Sus estadísticas de referencia actuales ya eran muy altas. Ni siquiera el entrenamiento más intenso había surtido efecto. Estaba seguro de que, incluso si Queen le inyectara el virus de nuevo y soportara la agonía, su físico solo aumentaría en unos 0,3 puntos.
y cuantas más inyecciones recibía, menos efectivas se volvían. Al poco tiempo, dejaron de funcionar por completo. Pero ahora, ya era diferente. Finalmente encontró la manera de aumentar su fuerza de forma constante. O más precisamente, finalmente encontró un sensei que podía ayudarle a entrenar y a hacerse más fuerte de una manera estable y fiable. Aunque el ritmo de crecimiento no era precisamente rápido, cada golpe apenas aumentaba tus estadísticas en un punto, aún estaba muy lejos del truco de nivel protagonista de revestimiento del conquistador, 3 golpes. Pero Darren ya estaba más que satisfecho. Vamos, Kaido Sensei. Aunque me rompan los huesos y me saquen los dientes, no terminaré esta lección en mucho tiempo. Con una sonrisa feroz, Darren cargó hacia adelante a toda velocidad, acortando la distancia con Kaido en un instante. Extendió los dedos ampliamente y luego los cerró. Sus dedos índice y medio estaban apretados juntos, al igual que sus dedos anular y meñique, formando una garra imbuida de un poder abrumador y destructivo. Ryusoken. Su garra de dragón de 3 dedos rasgó el aire, lanzando un rayo de luz negra al vacío. Ryusoken, garra de dragón. Esa feroz ofensiva, sumada a la locura que ardía en sus ojos, hizo que Kaido se detuviera por una fracción de segundo. Balanceó su kanab hacia arriba en un amplio arco, bloqueando la garra negra que se aproximaba. Auge. Saltaron chispas. Una onda expansiva se propagó hacia afuera. Vamos, Kaido. Si te atreves, mátame. Chispas iluminaban el rostro ensangrentado del vicealmirante, cuya sonrisa torcida reflejaba una intención asesina. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. ¿Te lo estás buscando? Las pupilas de Kaido se entrecerraron, la ira brotando en su interior. El poder mítico de Zoan surgió de su cuerpo, sacudiendo profundamente a Darren y obligándolo a retroceder. Al mismo tiempo, su kanab crepitó con una oleada de relámpagos negros y rojos. Raime Yake. Fue un golpe recubierto de Aki del Conquistador. Un rayo negro y rojo consumió instantáneamente todo a su paso. El mundo pareció desdibujarse mientras la fuerza del impacto rasgaba el aire. Darren sintió una presión aún mayor y más abrumadora que antes. Sin dudarlo, desató todo su Aki del Conquistador para amortiguar el golpe. Por Yake. Aferrándose con fuerza al miedo profundo y paralizante que acompañaba la proximidad de la muerte, lanzó otro puñetazo, esta vez con todas sus fuerzas. Auge. La onda expansiva rugió como un trueno. El cabello negro y rebelde de Kaido y la capa blanca como la nieve del vicealmirante se agitaron violentamente en direcciones opuestas. Relámpagos estallaron en todas direcciones como fuegos artificiales, desgarrando las nubes y sumiéndolas en el caos. El suelo bajo sus pies finalmente cedió ante la fuerza bruta. Con un crujido seco, se abrió una enorme fisura, sin fondo y que se extendía por kilómetros. Y el aire se llenó de polvo cuando Kaido, enfurecido, blandió su kanab una vez más. El haki de armamento que cubría los brazos de Darren se hizo añicos centímetro a centímetro, explotando en una niebla de sangre. Su cuerpo fue lanzado una vez más, estrellándose contra un acantilado lejano y quedando profundamente incrustado en la roca de la montaña. La montaña rugió violentamente mientras se extendían grietas por su superficie. Enormes rocas se desprendieron de las cumbres y el suelo tembló. Desde la distancia, Quinn observó cómo se desarrollaba la escena, con los ojos temblorosos mientras respiraba hondo. Kaido-sama se ha vuelto loco. Bueno, eso significa que ahora debería estar a salvo. Sus ojos recorrieron todo a su alrededor antes de volver a su forma humana. Con una sonrisa de suficiencia, ordenó con indiferencia a sus subordinados, presas del pánico, que continuaran apagando los incendios, mientras encendía un cigarro. Con un golpe así, incluso un Zoan ancestral como yo estaría acabado. TSK, TSK, TSK. ¿Ese marine está perdido? ¿Qué demonios? Los ojos de la reina se abrieron de repente, y su mandíbula prácticamente cayó al suelo mientras el cigarro se quedaba suspendido en el aire. Una figura empapada en sangre surgió del muro de piedra, cargando directamente contra Kaido una vez más como un loco, sin ningún respeto por su propia vida. ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 404. ¿Qué demonios está pasando? ¿Que este marine está intentando suicidarse? Los ojos de Quinn casi se salieron de sus órbitas. Ni siquiera se dio cuenta de que el cigarro le quemó el labio, simplemente miró con incredulidad al vicealmirante, que una vez más se abalanzó directamente sobre Kaido. No muy lejos, Quinn parecía igualmente atónito. Una parte de él quedó impactada por la fuerza de voluntad y la resistencia física del marine. Pero más allá de eso, estaba perplejo, completamente confundido por las acciones de Darren. Tras esos dos últimos cambios, el resultado ya estaba claro. Lógicamente, alguien tan astuto como Darren no tenía ninguna razón para quedarse. Ya había destruido la mayoría de las fábricas de armas en Kuri y había completado su misión. Permanecer allí para seguir luchando contra Kaido-sama solo sería contraproducente. Si esto continuaba, sus heridas solo empeorarían, y podría no salir nunca con vida de vano. ¿En qué está pensando? Un destello de duda cruzó por los ojos de King. ¿Los marines siguen ocultando algo? ¿O acaso ese tipo creía de verdad que podía derrotar a Kaido-sama? El torbellino caótico de conjeturas y sospechas hizo que King dudara en actuar. Ese marine era muy astuto. Cada vez que se topaban con él, se convertía en una pesadilla. Si Darren aún conservaba algunas bajo la manga, debía estar preparado para cualquier eventualidad. Mientras Quinn y King seguían absortos en sus pensamientos, Darren ya se había enfrentado a Kaido una vez más. Auge. Sus brazos ensangrentados, envueltos en haki de armamento, aplastaron el enorme kanab de Kaido. Una onda expansiva explotó y la explosión le sacudió violentamente el cabello. Vaya. Pequeño mocoso de la marina, ¿te has vuelto loco? Kaido rió sin control, mientras su gruesa cola de dragón azotaba el aire con una violenta ráfaga. Es inútil. Por más que me ataques, nunca serás rival para mí. De eso es lo que tú crees.
Darren se rió, mientras la sangre le goteaba por la comisura de los labios. Tras recibir ese golpe, sus estadísticas personales volvieron a cambiar. Físico más 0,396. Fuerza más 0, 163. Velocidad más 0, 145. Aki de armamento más 0.732. Aki del conquistador más 1.512. Íntimamente. Se estaba acercando. Un brillo intenso resplandeció en los ojos de Darren, más cálido y luminoso que nunca. Todos los músculos de su cuerpo palpitaban de dolor. Sus brazos y costillas presentaban signos de fractura. Sus pulmones ardían como fuego debido a las lesiones internas. Pero incluso con todo eso, podía sentir, más claramente que nunca, que con cada enfrentamiento contra Kaido, se hacía más fuerte. No mucho. Pero el crecimiento fue real. Se estaba acercando. Avanzaba hacia ese reino, hacia esa cima donde podría estar hombro con los guerreros más fuertes de este mar. Que los golpes sean aún más fuertes. Darren sonrió ampliamente, y sus dientes blancos ahora adquirían un tono rojo intenso. No conoces tu lugar. Kaido rugió de furia y, con otro golpe de su kanab imbuido de Aki, lo lanzó contra la cabeza de Darren como un rayo. Estallido. La sangre brotaba a borbotones de la nariz y la boca de Darren, y un diente roto salió disparado en el avión rojo. Su cuerpo salió disparado de nuevo como una bala de cañón, cavando una zanja de cientos de metros de largo en la tierra. El polvo se elevó en el aire. Antes de que Kaido, Queen y King pudieran reaccionar, el vicealmirante, empapado en sangre, cargó una vez más contra Kaido. Ja 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 ja. Eso no es suficiente. Ni siquiera se acerca. Se rió histéricamente. Te estás buscando la muerte. Los ojos rojos como la sangre de Kaido ardían de rabia. Dio un paso adelante, agarrando su kanab con ambas manos. Relámpagos negros y rojos crepitantes estallaron alrededor de su cuerpo, desatándose como una tormenta, y con un poderoso golpe asestó otro ataque devastador. Raimeyake. Auge. El cuerpo de Darren salió disparado hacia atrás aún más rápido que antes, chocando directamente contra las montañas distantes, casi destruyéndolas por completo. El polvo se elevó hacia el cielo, unos estruendos ensordecedores resonaron sin cesar, y toda la región de Kuri tembló como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Eso tenía que ser suficiente, ¿verdad? Queen se quedó paralizada, mirando fijamente las montañas que se desmoronaban, con los ojos temblando incontrolablemente. No podía creer que alguien, cualquiera, pudiera soportar tantos golpes directos del monstruo que era su capitán. Pero al instante siguiente, su corazón se aceleró. Desde las profundidades de la cordillera destruida, aquella imponente figura volvió a tambalearse y a alzarse en medio del espeso y arremolinado polvo. ¿Qué clase de monstruo es ese? La reina jadeó bruscamente, con el rostro pálido como el papel. Y ningún ser humano podría tener un cuerpo tan fuerte. Ni siquiera un usuario de Swan despierto podría resistir tanto. Entonces algo pareció tener sentido en su mente. Instintivamente, dio 2 pasos hacia atrás. A menos que... De repente, una mano le tapó la boca. Callarse la boca. El rey gruñó, con los ojos temblorosos, mientras obligaba a la reina a guardar silencio. La reina profirió protestas ahogadas, agitando los brazos, y finalmente señaló frenéticamente hacia las montañas. Nunca imaginé que el avance se produciría de esta manera. La voz grave y ronca del vicealmirante resonó en la distancia, teñida de un extraño matiz de diversión. Las pupilas de King se contrajeron bruscamente. Una bota militar empapada en sangre emergió del polvo y se apoyó suavemente contra el suelo. Pero ese pasó. Auge. Un rugido monstruoso sacudió la tierra como una bestia gigante cayendo del cielo. La tierra tembló violentamente. Una columna de polvo se elevó en el aire, mientras el viento aullaba a su alrededor. La silueta del vicealmirante fue emergiendo lentamente. Su uniforme y su capa estaban empapados en sangre. Tenía los brazos y la cara hinchados y sangrantes, pero los ojos le ardían más que nunca. Kaido entrecerró los ojos. No sabría decir por qué, pero en ese momento, sintió que algo provenía de Darren, una aura que le parecía inquietantemente similar a la suya. Esta señal de afinidad despertó un mal presentimiento en Kaido. Sin dudarlo, atacó. Blandió el kanab en el aire. Una onda expansiva de fuerza, la energía del garrote, se disparó como un misil, destruyendo todo a su paso mientras se precipitaba hacia el vicealmirante de la marina. En Arikabura. Una técnica de largo alcance, similar a como los maestros espadachines ejecutan golpes voladores, solo que esta era una onda expansiva disparada desde un kanab. Ante un ataque lo suficientemente poderoso como para destruir un buque de guerra, los labios de Darren se curvaron en una sonrisa curiosa. Sin guardia. Sin esquivar. Se abalanzó directamente sobre ella. Bajo las miradas atónitas y horrorizadas de la reina y el rey. Afrontó la situación de frente. Auge. La onda expansiva golpeó la cara y el pecho de Darren con una fuerza brutal, haciéndolo deslizarse hacia atrás decenas de metros. Una luz cegadora estalló hacia afuera, y la onda expansiva se propagó con violenta fuerza. Entonces, silencio. El viento aulló de nuevo, tirando de las capas desgarradas y empapadas de sangre de los marines. La figura del vicealmirante volvió a aparecer. Inclinó la cabeza, se limpió la sangre de la comisura de los labios y miró a los 3 hombres atónitos con una sonrisa serena. Casi funcionó. Ni un rasguño. La reina tragó saliva con dificultad. Las pupilas del rey temblaron violentamente. Kaido parecía incrédulo. Todos lo vieron, un resplandor imperceptible de energía endurecida fluyó por la piel de Darren. Reconocieron ese brillo de inmediato. Darren se sacudió el cuello, apretó los puños y los estrujó hasta que el aire mismo crepitó a su alrededor. Sus ojos ardían con un calor fanático. Así que esto es, lo que parece. Físico, 90. Cuerpo indestructible. Marciano Teorías Fanfic.
Capítulo 405. ¡Qué fascinante! Darren sonrió mientras se quitaba su uniforme militar hecho jirones, dejando al descubierto un torso musculoso y bien entrenado. La parte superior de su cuerpo desnudo estaba empapada en sangre, su piel desgarrada y lacerada, una visión espantosa. Sin embargo, en ese instante, la piel manchada de sangre parecía brillar con un resplandor frío y metálico. Podía sentir los cambios en su cuerpo, y una sonrisa arrogante apareció en la comisura de sus labios. Fue solo un pequeño aumento en las estadísticas, pero después de superar la marca de los 90 puntos, pudo sentir claramente una mejora drástica en su resistencia física. Cuerpo indestructible. Incluso encadenado a la roca marina, podía resistir ejecuciones con espada, fuego, rayos o veneno, confiando únicamente en la resistencia de su carne. Se había convertido en algo digno del título de monstruo. Darren no se esperaba esto. Se había centrado exclusivamente en entrenar su fuerza y su haki de armamento, pero al final, fue su físico, que había permanecido latente durante mucho tiempo, el que acaparó toda la atención. ¡Qué grata sorpresa! Inconscientemente, miró a Quinn a lo lejos. El hombre gordo estaba paralizado por la impresión. Darren sonrió. Esa sola sonrisa hizo que el rostro de Quinn se contrajera de miedo, y sus mejillas regordetas temblaron. ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miraste? ¿Por qué me sonríes? Atrapada entre las miradas asesinas de Kaido y King, Quinn palideció y tartamudeó entre dientes apretados. Eso no tiene nada que ver conmigo. Intentando demostrar su inocencia, dio un paso al frente repentinamente. Un enorme brazo metálico se alzó y, con un destello cegador de sus garras mecánicas, un penetrante rayo láser atravesó el aire. Paquete de café negro. El mundo a su alrededor se oscureció repentinamente. El rayo láser dorado impactó a Darren en un abrir y cerrar de ojos. Chispas violetas crepitaron en lo profundo de sus ojos. Su haki de observación ya había visto la trayectoria precisa del rayo. Pero no se movió para esquivar. En cambio, se burló y levantó la mano, agarrando el láser de frente. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora que envolvió en llamas todo lo que se encontraba en un radio de 100 metros. Una columna de humo negro se elevó hacia el cielo, y oleadas de calor se extendieron, dispersando escombros en todas direcciones. ¿DF funcionó?, murmuró Quinn, entrecerrando los ojos mientras bajaba la voz. A su lado, King tenía una expresión sombría, y sus ojos brillaban con cautela tras su máscara. Casi sucedió. Una voz ronca y burlona resonó en la distancia. La figura del desafiante vicealmirante emergió lentamente del mar de llamas, y el brazo que había usado para atrapar el rayo láser con sus propias manos ahora dejaba un rastro de humo negro. Desde lejos, parecía un dios demonio surgido del infierno, su presencia era opresiva y abrumadora. Por muy avanzada que sea tu tecnología, sigues siendo solo una imitación. Comparado con el auténtico Borsalino, sigues estando unos pasos por detrás, gordito. Darren alzó la mano, examinando las leves marcas de quemaduras en la palma. Una leve sonrisa irónica apareció en sus ojos entrecerrados. Si ese láser hubiera salido de Borsalino a máxima potencia, incluso con el cuerpo indestructible, habría sufrido quemaduras graves. Por supuesto, eso fue una defensa puramente física. Con el haki de armamento activado, la historia podría haber sido diferente. Darren apretó el puño, extinguiendo las llamas restantes. Tuvo que admitirlo, el cuerpo indestructible era increíblemente poderoso. Según sus cálculos, ningún ataque sin haki podría hacerle daño ahora. Incluso cuando estaba recubierto con haki de armamento, dependía de la fuerza de dicho haki. Si no hubiera alcanzado el nivel de destrucción interna de rayo, incluso si hubiera atravesado su defensa, probablemente no le habría causado más que heridas superficiales. Aún así, no podía negarlo, ese nivel de resistencia física le generaba una peligrosa sensación de exceso de confianza. Podría haber esquivado el láser de Quinn ahora mismo con su haki de observación mejorado. Pero en ese momento, Darren simplemente no tenía ganas. Claro, en parte era para poner a prueba sus defensas, pero honestamente, ¿qué sentido tiene entrenar el haki de observación cuando tienes un cuerpo indestructible? Menos mal que fue a ver a Katakuri primero. Ese pensamiento le cruzó por la mente mientras revisaba sus estadísticas. Físico, 90.001, cuerpo indestructible. Fuerza, 79.591. Velocidad, 79.415. Desarrollo de la capacidad de producción de fruta, 85.444, cobertura en toda la isla. Haki de armamento, 62.315. Observación de haki, 72.887, inducción de campo magnético. Haki del conquistador, 62.091. Casi llegamos. Darren entrecerró los ojos. No esperaba que llegaras a este nivel. Una voz grave y resonante retumbó de repente en el aire. Darren se giró para mirar y vio que el aura de Kaido se había calmado inexplicablemente. En todos estos años, nadie ha llevado su cuerpo al nivel que yo he alcanzado. Kaido tenía la cabeza gacha, su largo cabello negro le caía sobre el rostro. Un espíritu de lucha abrumador, salvaje e indomable bullía en su monstruoso cuerpo híbrido de dragón como un enorme torbellino. Bien. Levantó la cabeza bruscamente, con sus ojos rojos como la sangre fijos en Darren, mientras soltaba una carcajada sonora y satisfecha. Gujo. Darren, mocoso. Por fin te mereces una pelea directa conmigo. Auge. Una feroz erupción de haki del conquistador brotó de su cuerpo, transformándose en relámpagos negros y rojos que explotaron hacia afuera, crepitando en el aire. Llenaban el cielo oscuro como una tormenta de caos, iluminando la expresión distorsionada y estática de Kaido con destellos parpadeantes. Un torbellino infernal arrasó la tierra de vano, destruyendo todo a su paso. Las nubes se rompieron y se dispersaron, y por un instante, pareció como si el mundo entero hubiera perdido su color, dejando solo aquella figura tiránica, flotando como un dios demonio. Vamos, Darren. Kaido sujetó su kanaf con una mano y, con un repentino movimiento de sus piernas cubiertas de escamas de dragón, el suelo bajo sus pies se agrietó.
Las pupilas de Darren se contrajeron. Ese tipo, su aura acaba de cambiar. Crack. Boom. La tierra se partió y luego explotó formando un enorme cráter. Kaido desapareció de la vista. Al instante siguiente, reapareció sobre la cabeza del vicealmirante, sosteniendo el kanaf con ambas manos mientras lo alzaba en alto. Su velocidad era surrealista, tan rápida que parecía como si hubiera superado la velocidad del rayo. Torrentes de relámpagos negros y rojos, entrelazados con relámpagos púrpuras, rasgaron el cielo y se enroscaron alrededor del kanaf, irradiando una presión abrumadora. Morir. Kaido rugió, con los ojos brillantes, y dejó caer su masa. Kosanse Ragnaraku. Fue como si una deidad enfurecida descendiera sobre el mundo, un golpe devastador que rasgó el vacío. Todo lo que Darren veía se hizo añicos como cristal, y el aire mismo se distorsionó en el caos. Una indescriptible sensación de muerte lo invadió, haciendo que cada centímetro de su piel ardiera ante la amenaza de la aniquilación. Capítulo 406. La tormenta explosiva se condensó en una presión abrumadora que descendió desde arriba. Incluso antes de que el kanaf, envuelto en el haki del conquistador, descendiera, su fuerza abrumadora ya había destruido y desgarrado el suelo bajo los pies de Darren, lanzando rocas en todas direcciones. Aunque cada uno de los movimientos de Kaido no era más que otro golpe de su bate, con diferentes ángulos y fuerzas, este golpe en particular estaba en otro nivel. Darren podía sentirlo. A diferencia de la última vez, cuando él y Bullet unieron fuerzas para lanzar un ataque conjunto, esta vez tuvo que recibir el golpe de Kaido de frente, dependiendo completamente de su propio poder. Kosanse Ragnaraku, un movimiento que toma su nombre de los 4 reyes de la sabiduría, y que ejerce una fuerza abrumadora capaz de destruir tanto el cuerpo como el espíritu. Ja 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 ja. Ya esta es la clase de pelea para la que vivo. Darren soltó de repente una risa salvaje y desafiante. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje, ardiendo de sed de sangre y ansias de batalla. Con un chasquido ensordecedor, ambos pies se estrellaron contra el suelo como estacas de hierro. Heredado del mismísimo Garp, el puño de hierro se desató, impulsándolo hacia arriba para recibir el golpe de Kaido. Genkotsu, indestructible. Su brazo, reluciente con un frío brillo metálico, se cerró en un puño. El cuerpo indestructible se cubrió instantáneamente de haki de armamento sólido, que estalló con un poder inmenso, y chocó directamente con el garrote de Kaido. Por un instante, el mundo se detuvo. El cuerpo de Darren se desplomó bruscamente, sus piernas quedaron enterradas profundamente en el suelo mientras fragmentos de piedra se hacían añicos a su alrededor. Auge. Un rugido ensordecedor resonó en el campo de batalla. Una onda expansiva masiva surgió del impacto, extendiéndose en todas direcciones como una tormenta descontrolada. Fue como si un tsunami hubiera azotado la tierra, lanzando olas de tierra de cientos de metros de altura. La onda expansiva se extendió tan lejos que incluso los mares más allá de la costa de Wano se vieron agitados por olas colosales. El cielo parpadeaba de forma impredecible, las nubes se abrían bajo la fuerza de la fuerza. ¡Ah! Los ojos de Kaido y Darren estaban inyectados en sangre, sus gritos eran crudos y frenéticos mientras chocaban. Darren, mocoso, lo admito, tu fuerza física ahora está a la par con la mía. Kaido sujetó el kanaf con ambas manos, presionando lentamente sobre Darren. Un relámpago crepitó violentamente a su alrededor, proyectando un brillo frenético sobre su rostro contorsionado. Pero una sonrisa siniestra apareció en la boca repleta de colmillos de Kaido. El haki sigue siendo la fuerza más poderosa de estos mares. En cuanto las palabras salieron de sus labios, los brazos de Kaido se expandieron como magma en movimiento. Una violenta oleada de haki brotó de su cuerpo. Innumerables rayos aullaron a través del vacío, apareciendo y desapareciendo mientras desgarraban el haki de armamento que envolvía a Darren, destruyendo incluso su cuerpo supuestamente indestructible. Auge. Del haki avanzado, segunda etapa, ha estallado. Darren fue lanzado directamente contra el suelo. El impacto provocó que el terreno, a varios kilómetros de distancia, se derrumbara varios metros, levantando nubes de polvo hacia el cielo. Desde el punto de impacto, se formaron enormes grietas con un patrón similar al de una telaraña, que se extendían tan lejos que parecían interminables. La onda expansiva arrasó la zona como un huracán, obligando al rey y a la reina a levantar los brazos para protegerse la cara. Sus ojos temblaban de incredulidad mientras contemplaban la escena apocalíptica que tenían ante sí. Él realmente obligó al jefe a venir hasta aquí. ¿De qué demonios está hecho ese marine?, tartamudeó Quinn, con las mejillas temblando con cada palabra. Debe estar ahí abajo ahora mismo, hombre. King se tapó rápidamente la boca con la mano, con los ojos brillando rojos mientras gruñía entre dientes apretados. Si dices una estupidez más, te juro que te mataré. El rostro de la reina se puso rojo brillante, sus ojos se movían nerviosamente, llenos de tristeza. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, la figura ensangrentada del vicealmirante surgió de entre los escombros, avanzando una vez más desde el suelo. Su cabello negro, empapado de sangre y barro, ondeaba en el aire mientras reía como un loco. Ja 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 ja. Claro, golpéame otra vez. Rey, reina, auge. Ante sus miradas atónitas, las dos figuras chocaron una vez más con un estruendo ensordecedor. Es inútil. Ya sea fuerza, velocidad, haki de armamento o haki del conquistador, no puedes vencerme. Los ojos inyectados en sangre de Kaido brillaban mientras rugía, sus golpes ahora impulsados por una furia genuina. Y no importa cuántas veces vengas a por mí, jamás serás mi rival. El kanaf que sostenía en sus manos crepitaba con relámpagos. Con una velocidad y fuerza sobrehumanas, lo blandió repetidamente, desatando una tormenta de energía que llenó el cielo con una ráfaga de golpes, envolviendo por completo la figura de Darren. No había aberturas. Todos los ángulos estaban cubiertos. Darren no tenía forma de esquivar. Ondas expansivas explosivas desgarraron la tierra, abriendo enormes cráteres uno tras otro. Gundari Ryu Seigun. Otra técnica devastadora, nombrada en honor a los 4 reyes de la sabiduría, imbuida cada golpe con el abrumador haki del conquistador.
El cuerpo del vicealmirante quedó tan maltrecho que parecía envuelto en una niebla de sangre. Darren apretó los dientes con fuerza. Cada célula de su cuerpo gritaba de dolor. Sus fuerzas se agotaban y la visión borrosa por la sangre lo hacía tambalearse. Por un instante, lo único que pudo hacer fue bloquear y retroceder ante el implacable ataque. Era cierto, tal como Kaido había dicho, que estaba siendo superado en todos los frentes. Pero aún así, el físico de Darren ya había traspasado los límites de la invulnerabilidad. Ni siquiera alguien como Kaido podría derrotarlo tan fácilmente. Que eso era lo que significaba enfrentarse a los mayores monstruos del mar. Que estos titanes de élite, con cuerpos sobrehumanos, podían luchar durante días y noches sin parar. Darren aún no estaba a ese nivel, pero con su cuerpo indestructible, todavía podía resistir. Estallido. La figura de Darren fue lanzada una vez más, deslizándose cientos de metros sobre la tierra destrozada. Sus robustas botas de marine, forjadas para resistir la fuerza del ataque, finalmente se hicieron añicos, completamente destruidas bajo el implacable castigo. Con el rostro cubierto de sangre, Darren alzó la mano para limpiársela de los ojos. Sus dedos desnudos se clavaron con fuerza en el suelo y, con un rugido, atacó de nuevo. Por eso mismo te desafié. Volvieron a enfrentarse. Estallido. Volvieron a enfrentarse. Estallido. Darren parecía menos un hombre y más una bestia primigenia, un monstruo implacable e insensible, que se lanzaba de cabeza contra la supuesta criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire con total desenfreno. Una y otra vez. Una y otra vez. A lo lejos, el rey y la reina permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos, los labios resecos y sus expresiones desvaneciéndose gradualmente por la incredulidad. Si no lo vieran con sus propios ojos, jamás lo creerían, alguien luchando contra su monstruoso jefe durante tanto tiempo, incluso estando en clara desventaja. Y con el paso del tiempo, incluso Kaido, que había comenzado la lucha con furia, empezó a flaquear, la duda se apoderó de él, seguida de una persistente sensación de inquietud. Estuvo humillando a este tipo todo el tiempo. Cada golpe que asestaba provocaba sangre y heridas. Aquel pequeño marine lo habían derribado quién sabe cuántas veces, y sin embargo, siempre se levantaba con esa sonrisa aterradora en el rostro. Era como si cuanto más lo golpeaban, más dolor sentía y más excitado se ponía. Kaido nunca se había encontrado con un lunático como ese. Y algo en todo aquello le provocó un escalofrío que le recorrió la nuca. Capítulo 407. ¿Qué demonios le pasa a ese mocoso? ¿Realmente disfruta de que le den una paliza? El pensamiento distorsionado apareció en la mente de Kaido sin previo aviso, provocándole un escalofrío involuntario. Algo no estaba bien. Mientras este pensamiento se formaba en su mente, el vicealmirante, empapado en sangre, corrió de nuevo hacia ella. Maldita sea. Aléjate de mí. Ver esa sonrisa cada vez más preocupada en el rostro de Darren le puso los pelos de punta a Kaido. Haciendo una mueca, decidió que no iba a perder más tiempo con ese marine psicópata. Los músculos de sus brazos cubiertos de escamas de dragón se hincharon violentamente, estallando con la fuerza de su forma híbrida más poderosa. Ondas de relámpagos de color púrpura oscuro estallaron, crepitando y expandiéndose como una red que se extendía por el cielo. En el centro de esa tormenta atronadora estaba su kanab negro, Asaikai. Morir. Kaido rugió de rabia y cargó hacia adelante, abriéndose paso a través del suelo bajo sus pies mientras ponía toda su fuerza en un solo golpe. Daito Kurai Meyake. Pasó junto a Darren en un instante, como un relámpago. El relámpago, negro como la brea y comprimido al límite, estalló tras Darren con la fuerza de una explosión nuclear. Auge. Una colosal nube con forma de hongo, envuelta en vientos infernales, se elevó hacia el cielo. Por un instante, el mundo entero quedó en silencio. Entonces llegó la segunda oleada de Aki. Darren escupió un chorro de sangre y salió disparado como un misil. Cruzó más de una docena de montañas antes de chocar finalmente contra una barrera rocosa a lo lejos. Las grietas se extendieron por los acantilados circundantes. El polvo se elevó hacia el cielo. Toda la ciudad de Kuri tembló como si hubiera sido golpeada por un terremoto. El cielo se abrió. Vientos feroces aullaron en medio del caos. Quinn se quedó paralizado, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró rápidamente y se llevó la mano a los labios. La mirada de Quinn se volvió penetrante y mortalmente seria. Kaido cayó pesadamente al suelo, aún sujetando a Asaikai con una mano. Su respiración era algo entrecortada y sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en las montañas que se extendían ante él. 1 segundo. 2 segundos. 3. El humo finalmente se disipó, esparcido por el viento aullador. Y allí, incrustado en un enorme cráter en la pared rocosa, yacía el cuerpo maltrecho de Darren. Le salía sangre a borbotones por la nariz y la boca. Su caja torácica se había hundido hacia adentro, y una costilla rota le había perforado la piel, dejando al descubierto su punta blanca, parecida al hueso. Jadeaba, con el rostro blanco como un cadáver. Pero sus ojos miraron desafiantes a Kaido y a los demás, y entonces él se echó a reír. Ja 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 ja. Eso fue genial. La reina y el rey se estremecieron, con los ojos brillando de pura incredulidad. ¿Todavía se estaba riendo? Pero la conmoción pronto superó la confusión, y esa conmoción se convirtió en horror. Esto no puede ser. Su aura. Se miraron el uno al otro y vieron el mismo miedo reflejado en los ojos del otro. ¿Te has vuelto más fuerte? Kaido gritó, atónito. Gracias a su haki de observación, pudieron percibir, el aura de Darren estaba aumentando. Su fuerza vital estaba casi agotada, como una vela al viento. Y sin embargo, la presencia que irradiaba de su cuerpo era indudablemente más fuerte que antes. Bueno, con esto concluye el entrenamiento de hoy. Darren soltó una carcajada frenética. Levantó la mano, agarró la costilla que le había perforado la piel y la volvió a colocar en su sitio con un golpe seco y nauseabundo.
El sonido agudo hizo que la reina se estremeciera, y el rabillo de su ojo se contrajo violentamente. ¡Qué lección tan gratificante! Darren, jadeando con dificultad y con sangre goteando de su boca, sonrió ampliamente, sin importarle nada en el mundo. En ese momento, sus estadísticas personales cambiaron a físico, 90.001, cuerpo indestructible. Fuerza, 80.991, fuerza gigante. Velocidad, 80.917, velocidad divina de Zoru. Desarrollo de la capacidad de producción de fruta, 85.445, cobertura en toda la isla. Aki de armamento, 65.315. Observación de Aki, 72.887, inducción de campo magnético. Aki del conquistador, 63.091. Bajo el ataque punitivo de Kaido, similar a una explosión nuclear, hace unos instantes, la fuerza y velocidad de Darren finalmente rompieron la barrera de los 80 puntos. Y tal como lo había predicho, al igual que con físico, romper ese límite despertó habilidades únicas. Fuerza de gigante. Cada golpe ahora tenía la fuerza de un guerrero gigante adulto, y esa fuerza solo aumentaría a medida que él creciera. La velocidad divina de Zoru, cada movimiento explosivo o paso evasivo superaba en velocidad incluso al Rokuseki Zoru de la armada. Por fin, progreso. Darren sentía como si cada hueso de su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Pero tras recibir tantos golpes de Kaido, finalmente logró su objetivo. Cuando esas palabras salieron de su boca, las pupilas de Kaido se entrecerraron. Eso le impactó. Y ese mocoso no vino aquí para desafiarte, vino aquí para usarte como entrenamiento. Esa sonrisa torcida que Darren lucía mientras lo golpeaban no era sadismo, era satisfacción. Se estaba volviendo más fuerte. En el instante en que Kaido se dio cuenta de esto, una ola incontrolable de rabia surgió de su pecho, nublando por completo su visión. Eres un marine malcriado. Los vasos sanguíneos de sus ojos reventaron y una intención asesina estalló en su interior. Soy Kaido de las bestias. La criatura más fuerte del mundo. Y tú, me usaste para entrenar y subir de nivel. Darren sonrió aún más. No eres solo la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire. Un destello de luz negra pasó bajo sus pies, elevando su cuerpo magullado hacia lo alto del cielo. Para mí, eres el sensei más fuerte en tierra, mar y aire. Ja 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 ja. Darren flotaba en lo alto, con la sangre corriendo por su cuerpo. Con sorprendente gracia, se llevó la mano al pecho e hizo una profunda y respetuosa reverencia. Gracias por la lección, Kaido Sensei. Le dedicó a Kaido una sonrisa cortés. Sin duda volveré pronto. Kaido se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo, y retrocedió 2 pasos tambaleándose. Tras esto, Darren hizo una pausa por un instante y luego se giró para mirar a Queen. Bajo la mirada horrorizada de la reina, Darren le dedicó una sonrisa lenta y significativa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la poca fuerza que le quedaba estalló en una oleada de fuerza magnética, lanzando su cuerpo hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el vicealmirante desapareció entre las nubes. Los ojos de la reina temblaron violentamente. Espera, maldita sea. La comprensión lo golpeó con fuerza, y dejó escapar un grito ronco. ¿Por qué me miraste? ¿Por qué me sonreíste? Maldita sea. Vuelve aquí y explícate. Su voz se cortó al instante. En cierto momento, 2 figuras asesinas aparecieron detrás de él. Una enorme sombra se proyectó sobre su espalda. La reina se giró, temblando, forzando una sonrisa nerviosa. Mira, esto realmente no tiene nada que ver conmigo. Ah. Lo que le recibió fue un canaf que crepitaba con relámpagos púrpuras y una espada larga envuelta en llamas. Capítulo 408. Al mismo tiempo. Grand Line, en algún lugar del mar. Dentro de una iglesia en cierto reino. Dragon permanecía oculto en la penumbra de un rincón, con los brazos cruzados y el rostro completamente oculto bajo un abrigo con capucha de color verde oscuro. Observaba la larga fila de personas que tenía delante con expresión de impotencia. La multitud, escasa y desaliñada, formaba una larga fila. Al frente se alzaba una figura imponente con vestiduras sacerdotales. Llevaba gafas sin montura y le habló con suavidad a un anciano que estaba inclinado frente a él. El anciano parecía frágil y agotado, con el rostro contraído por el dolor, como si padeciera una enfermedad grave. Tras un breve intercambio de palabras, el hombre corpulento tocó suavemente el cuerpo del anciano. De él salió expulsada una masa negra y transparente. Ante sus propios ojos, gran parte de la palidez enfermiza desapareció del rostro del anciano, y su tez se tornó notablemente más sonrosada. Se tocó el cuerpo con incredulidad, luego rompió a llorar y abrazó al hombre con fuerza. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y así, uno tras otro. Durante una hora entera, los enfermos siguieron haciendo fila para ser curados en la iglesia. Cuando todo terminó y la multitud se dispersó, Dragon dio un paso al frente y dijo con un suspiro. Kuma, ¿estás seguro de que puedes seguir haciendo esto? ¿No se dan cuenta de que el dolor que intentas ahuyentar con la Nikkyo Nikkyo Nomi termina transfiriéndosete a ti? La Nikkyo Nikkyo Nomi poseía poderes extraños y misteriosos. En las palmas de las manos del usuario crecían almohadillas parecidas a patas de oso, capaces de repeler cualquier cosa que tocaran, objetos, personas e incluso al propio usuario. Lo que permitía la teletransportación instantánea. Además, Kuma desarrolló una forma de combatir la fatiga y el dolor corporal. Pero ese dolor y ese agotamiento no desaparecieron, simplemente se trasladaron. Alguien tenía que seguir soportándolos. Al oír la preocupación de Dragon, Kuma negó con la cabeza. Estoy bien. Mi cuerpo es más fuerte que el de la mayoría de la gente. Me dedicó una sonrisa sencilla y sincera. Son ancianos pobres que no pueden permitirse ir al médico. Por eso vienen, buscando la misericordia de los dioses. Si puedo ayudar a aliviar su sufrimiento, no me importa sufrir un poco yo mismo.
¿Viste lo felices que estaban después de que pasó el dolor? Verlos sonreír así, me hace más feliz que cualquier otra cosa. Mientras hablaba, Kuma extendió lentamente su gran mano acolchada de color rosa hacia una masa de aire transparente que flotaba cerca. Frunció el ceño y un sudor frío le perló la frente. Dragon suspiró de nuevo al verlo, con la mirada llena de respeto mientras observaba a Kuma. Este era el tercer país que visitaban desde que se marcharon juntos. Según el plan de Dragon, antes de poder provocar un cambio real en el mundo, tendrían que viajar por los mares y comprender mejor las diferentes naciones y sus condiciones. Comparando sistemas de gobierno, desigualdad económica, divisiones de clase y mucho más, solo a través de una investigación y un análisis exhaustivos pudieron formular un plan de reforma duradero. Pero hasta ahora, dondequiera que estuvieran, lo único que veían era pobreza. Pobreza, desastres naturales, tributo celestial, enfermedades, trata de personas. Estos problemas profundamente arraigados existían en casi todos los países. Incluso entre los ricos estados miembros del gobierno mundial, los barrios marginales ocultos bajo la superficie solían ser peores que los de los estados no miembros. ¿Y bien, encontraste algo? Kuma preguntó con voz ronca mientras seguía absorbiendo el dolor y la fatiga que había extraído de los pacientes. Dragon negó con la cabeza, con expresión seria. La pobreza es un reflejo del mundo entero. Mientras exista una clase privilegiada, la explotación nunca desaparecerá. Pero una cosa es segura, nuestras investigaciones han demostrado que los oprimidos y los pobres son, en efecto, aliados potenciales. Quizás, si logramos aprovechar este poder y encontrar personas con ideas afines entre ellos, nuestro movimiento podrá crecer de verdad. Kuma asintió, con los ojos llenos de respeto. Dragon-san, usted realmente vivió en el corazón de la armada. Su perspicacia y visión superan con creces las de la mayoría. Y esa frase suya, sin investigación, no hay derecho a hablar, ahora sí que me resulta significativa. Parece una verdad innegable. La expresión de Dragon cambió ligeramente a causa de eso. Lo cierto es que aprendió esa frase de Darren, pero, por orgullo, jamás lo admitiría. Ejem, ¿cómo estás? Cambió de tema rápidamente. A estas alturas, Kuma ya había asimilado todo el dolor y el cansancio. Respiraba con dificultad, tenía el rostro pálido y cubierto de sudor frío. Estaré bien. Solo necesito descansar un poco. Forzó una leve sonrisa, tratando claramente de no preocupar a Dragon, y luego añadió. Pero tenemos un problema. ¿Qué es? De repente, Dragon tuvo un mal presentimiento. Kuma se rascó la cabeza con incomodidad. Nos hemos quedado sin dinero. ¿Qué? Dragon perdió completamente el control, se agarró la cabeza y miró furioso a Kuma. ¿Volviste a darle todo nuestro dinero a los pobres? Kuma soltó una risita tímida, rascándose la cabeza con una expresión inocente. Ellos lo necesitaban más que nosotros. Dragon estaba completamente derrotado. Su rostro se contrajo, reflejando una mezcla de frustración y agotamiento. Así que ahora tenemos que volver a cazar piratas. Gimió de desesperación, agarrándose la cabeza como si lamentara cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Nunca debió haber traído a Kuma como socio. En cada país por el que pasaban, Kuma insistía en detenerse en orfanatos o iglesias, utilizando los poderes de su fruta del diablo para ayudar a los civiles. Eso solo habría sido suficiente. Pero luego fue y gastó las recompensas que ganó cazando piratas para ayudar a los pobres. Y no es que ellos mismos tuvieran una vida fácil, apenas podían sobrevivir de un día para otro. Lo peor era que Kuma era demasiado amable. Por mucho que Dragon le gritara, nunca le respondía. Simplemente se reía, dejando a Dragon sin forma de desahogar su ira. A este paso, cuando formarán su propio ejército. Además, ya había desertado de la infantería de marina. Sin embargo, ahí estaba él, corriendo por ahí capturando piratas como un simple recadero de la marina. ¿Qué demonios estaba haciendo? Dragon se sentía completamente desesperanzado. No podemos seguir así. De lo contrario, no seremos diferentes de los marines. Sin dinero, sin gente, sin inteligencia, sin estrategia. Solo ahora Dragon comprendió realmente lo que Darren quería decir cuando dijo, este va a ser un viaje difícil. Se agachó y dejó escapar un largo suspiro cuando, de repente, algo llamó su atención. Un periódico. ¿Qué es eso? Capítulo 409. El dragón se acercó rápidamente, se agachó y recogió del suelo un periódico arrugado. La fecha correspondía al día anterior, probablemente la dejó alguno de los pobres que habían acudido en busca de tratamiento u oración. Para gente como ellos, leer el periódico era la forma más barata de entretenimiento. Pero lo que llamó la atención de Dragon no fue la fecha, sino el titular. Impreso en la portada con letras grandes y llamativas. Transmisión en vivo. Invasión de Totoland. El recién nombrado vicealmirante Roller Staren invade la isla Yakigashi en solitario y derrota a la oficial Charlotte Owen de los piratas de Big Mom. Debajo del título había un extenso artículo que incluía la transcripción completa de los comentarios de Darren durante la transmisión en directo a través de Den Den Musi. Dragon miró el papel en un silencio atónito. ¿Son estas las noticias de hoy? Llevamos días encerrados en esta iglesia, algo grave debe haber ocurrido ahí dentro. Kuma se acercó, su cuerpo aún mostraba signos de fatiga, echó un vistazo al papel y luego se quedó paralizado. Que esto es una advertencia, murmuró Dragon, con la mirada fija en la historia. Su rostro se iluminó gradualmente con entusiasmo, y sus manos temblaron ligeramente mientras sujetaba el papel. No puedo creerlo. Darren realmente invadió Totoland. Una transmisión global en directo, enviando una amenaza directa a todos los piratas informáticos. Kuma no pudo ocultar su sorpresa y murmuró. Pensar que hay alguien en la marina con ese tipo de determinación, aparte de ti. Espera, Dragon, ¿no es ese el vicealmirante Darren, el amigo íntimo, que mencionaste antes? El dragón infló el pecho con orgullo y asintió con satisfacción. Así es. Cuando viajó del Mar del Norte al cuartel general de la Armada para recibir entrenamiento, fui yo quien lo acompañó.
Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Pero mientras hablaba, su tono se tornó melancólico. Observando cómo su viejo amigo crecía de forma constante, paso a paso, logrando resultados brillantes en el camino que había elegido. Mientras él mismo, otrora tan audaz frente a Darren, seguía vagando sin rumbo por el mar, apenas logrando sobrevivir, escondiéndose de un lugar a otro como un perro callejero. El corazón de Dragon parecía apesadumbrado y su expresión, compleja. Kuma observó el perfil pensativo y preocupado de Dragon. Colocó firmemente la mano sobre su hombro y dijo solemnemente: «Lo lograrás, Dragón. Creo en ti». Hizo una pausa y añadió con un gesto serio: «A partir de ahora, me esforzaré más por ahorrar dinero». Dragon le dedicó una sonrisa seca y divertida. «Esperar». De repente, algo lo golpeó. Se rascó la barbilla, absorto en sus pensamientos. «Tal vez, ya no tengamos que preocuparnos por el dinero». Kuma parpadeó y luego miró a Dragon con creciente expectación. «¿No me digas que has encontrado la manera de ganar dinero?» Ser cazador de piratas no era tarea fácil. Antes de la gran era pirata, no había tantos piratas navegando. Con tan pocas recompensas y tantos cazadores compitiendo, depender de ellas para financiar un ejército privado era prácticamente una quimera. Dragon volvió a mirar la foto del vicealmirante en el artículo y esbozó una sonrisa cómplice. «Estamos en la ruina, pero alguien por ahí tiene dinero de sobra». Nuevo mundo. Darren se levantó lentamente de la cama blanda. En el instante en que abrió los ojos, una oleada abrumadora de agotamiento y dolor lo invadió, apoderándose de cada centímetro de su cuerpo. Sus músculos palpitaban con una agonía abrasadora, como si se los hubieran desgarrado. Cada respiración tenía sabor a sangre, y su visión se volvió borrosa. Acostumbrado a las lesiones desde hacía mucho tiempo, Darren reconoció su estado al instante. Gravemente herido. Lesiones musculares generalizadas, traumatismos graves en órganos internos, al menos 30 huesos fracturados, 2 dientes rotos y debilidad debilitante debido a una pérdida masiva de sangre. Lesiones como estas habrían matado a una persona promedio en numerosas ocasiones. Incluso con su cuerpo actual, endurecido como el acero y dotado de monstruosas capacidades regenerativas, el daño era grave. La recuperación total tardaría al menos 5 días. ¡Ah! Darren dejó escapar un largo suspiro y se obligó a ponerse de pie, apoyándose en las manos para salir de la cama. Incluso ese simple movimiento provocó que un sudor frío le corriera por la frente y lo dejó sin aliento. Sus brazos temblaban visiblemente mientras se apoyaba en el cabecero de la cama, jadeando con dificultad. Un leve y enfermizo rubor tiñó su rostro, blanco como el papel. «Pero, ¿dónde estoy?» Se miró el pecho, ahora vendado de forma holgada. La habitación que lo rodeaba era lujosa, una suite de primera categoría con baño privado y una amplia sala de estar. El aire estaba impregnado del aroma de un perfume caro, intenso, provocativo y misterioso. Desprendía un matiz de peligro. Las sábanas de felpa, los sofás de cuero auténtico, los vinos de primera calidad cuidadosamente dispuestos en la estantería. Como visitante frecuente de hoteles de lujo, Darren reconoció de inmediato la calidad. «¿Por qué estaría yo aquí?», frunció el ceño. Recordaba vagamente haber empujado su cuerpo maltrecho hasta el borde del abismo para escapar de vano. Cuando finalmente dio con una isla, ni siquiera tuvo tiempo de distinguir qué tipo de lugar era antes de perder el conocimiento, precipitarse desde el cielo y estrellarse contra una ciudad borrosa que se extendía a sus pies. Mirando hacia atrás, aquel entrenamiento especial en vano fue nada menos que una prueba que desafió a la muerte. Aunque no hubiera logrado avanzar en el último momento, no podía avanzar más, necesitaba conservar fuerzas suficientes para una retirada estratégica. Frente a un monstruo como Kaido, cuando la resistencia cesaba, el único resultado posible era la muerte. Por peligroso que fuera, la recompensa era enorme. Con esta batalla, finalmente logró romper la barrera que lo estaba frenando. Cuando se recuperara por completo, nadie en aquel vasto mar podría detenerlo. Mientras sus pensamientos divagaban, la puerta de la suite se abrió de repente. Entró una mujer, elegante y serena. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus largas piernas y su esbelta cintura se veían realzadas por un vestido blanco ajustado que ceñía sus curvas. Sus ojos, como los de un zorro, brillaban con encanto. Con cada paso, sus tacones rojos resonaban rítmicamente contra el suelo. Ella le sonrió a Darren, y se le formaron 2 hoyuelos en las mejillas. Sin decir palabra, se sentó perezosamente en el sofá frente a él. Cruzando las piernas, ladeó las caderas lo suficiente para que él pudiera ver debajo de su vestido. Rojo. Definitivamente intencional. Darren llegó rápidamente a esa conclusión, y las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Él la reconoció. «Encantado de conocerte, Darren-san. He oído hablar mucho de ti». La rubia se recostó, con los brazos cruzados, y su sonrisa era relajada y seductora. Darren le devolvió la sonrisa. «Disculpe, bella dama. Si no estuviera en tan mal estado, con mucho gusto le besaría el dorso de la mano». Capítulo 410. Mientras conversaban, Darren observaba con divertido interés a la mujer rubia que tenía delante. Ella realmente encarnaba la expresión una mujer de 1000 encantos. Con esos sutiles hoyuelos y llamativos labios carmesí, las comisuras de su boca se curvaban naturalmente hacia arriba, como si mirara al mundo, y a todos los que lo habitan, con una sonrisa provocativa y misteriosa. Esto le confería un aire penetrante y seductor. Incluso allí, mientras se relajaba, irradiaba una elegancia relajada y seductora. Cada movimiento que hacía era una atracción, cada sonrisa, un gancho. ¡Qué golpe de gracia! Darren se consideraba un gran conocedor de mujeres maduras. Durante su estancia en el Mar del Norte, había disfrutado de intercambios diplomáticos con nobles de diversos reinos. Pero incluso él tuvo que admitir que esta mujer era algo completamente distinto. Su encanto era sutil y equilibrado. Sus ojos brillaban como luz líquida, y su sonrisa discreta insinuaba innumerables cosas tácitas.
Eclipsaba a todos, a Hyun, con su arrogancia juvenil, a Toki, con su dulce obediencia, incluso a la locura madura e incontrolable de Big Mom. Ninguno poseía ese tipo de atractivo seductor. Un momento. ¿Por qué demonios acabo de incluir a esa loca de Charlotte Linlin en una comparación de belleza? La boca de Darren se contrajo involuntariamente. Sí, definitivamente son las lesiones. Su cerebro debe seguir hecho un desastre. Esa es la única explicación. Pareces estar de muy buen humor, dijo la mujer de repente, sonriendo. No es precisamente lo que esperaría de alguien al borde de la muerte. Mientras sonreía, sus delicados hoyuelos se acentuaron. Es difícil no estarlo, respondió Darren en voz baja. Con semejante espectáculo ante mí. No perdió el ritmo. En realidad, creo que mis heridas ya ni siquiera me duelen. Ella rió, el sonido era suave y encantador. Y Dios mío, quien se hubiera imaginado que el famoso rey del Mar del Norte, el vicealmirante Darren del cuartel general de la Marina, sería un hombre tan bromista. Se rió tapándose la boca con la mano, y un ligero rubor floreció perfectamente en sus mejillas de porcelana. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante. Era el tipo de movimiento que parecería agresivo viniendo de un hombre, pero en ella, con esa seductora curva de su pecho. Sí, esa fue una agresión de otro tipo. Ella parpadeó. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de revisar tus lesiones y limpiar tus heridas. De cerca, por supuesto. Buen desempeño. Sigue así, chica. Darren sonrió para sus adentros. Sabía que el gesto anterior de cruzar las piernas había sido deliberado. Ella estaba intentando seducirlo. Pero, ¿quién creía ella que era él? ¿Intentando jugar con la mente de un oficial veterano? Era un comandante naval experimentado. En cuanto a su identidad, Darren la reconoció en el momento en que cruzó la puerta. La hechicera que tenía delante no era otra que una de las emperatrices del inframundo del Nuevo Mundo, gobernante del distrito de luz roja más grande del Nuevo Mundo, Fletcher Street. La reina de Fletcher Street. Stussy. Por supuesto, esa era solo su imagen pública. En realidad, la reina de Fletcher Street era una tapadera para ocultar su verdadero papel, una agente de alto rango de CP0, la principal unidad de inteligencia del gobierno mundial. Pero esa identidad no era más que otra capa de disfraz. Darren, que conocía a la perfección el funcionamiento interno del mundo, sabía perfectamente que esa mujer nunca había trabajado para el gobierno mundial. Su lealtad estaba con el hombre conocido como el genio que estaba 500 años adelantado al mundo, el Dr. Vegapunk. Ella fue el resultado de sus experimentos de clonación, concretamente, un clon de Buckingham Stussy, antiguo miembro de los Rocks Pirates. Fue la primera creación exitosa del proyecto de clonación Mads. Por razones desconocidas, estuvo infiltrada en la agencia de inteligencia de los dragones celestiales, Cyberpol High Hisi Zero, durante más de 20 años. Esta mujer nació para ser espía. Para ser sinceros, tenía más ases bajo la manga que un cerdo en lencería. Destacó en espionaje, asesinato, vigilancia e infiltración, y utilizó su belleza como arma para obtener cualquier información que necesitara. Lo cual significaba que todo lo relacionado con Stussy, sus palabras, sus acciones, sus expresiones, era completamente cuestionable. Era una maestra de la manipulación, una actriz consumada y una seductora de alto nivel, entrenada para controlar corazones y mentes. Al observarla ahora, con su habla impecable y sus expresiones indescifrables, Darren sintió una emoción repentina que le subía al pecho. En lo que respecta a la actuación, se enorgullecía de ser solo superado por Borsalino. En lo que a conquistas amorosas se refiere, se consideraba solo superado por Tokikake, que coqueteaba con cualquiera que se moviera. ¿Y en cuanto a labia? Quizás solo Dragon Sam podría haberlo superado, gracias al carisma natural de ese líder. Pero ahora, frente a esta mujer peligrosa y cautivadora, Darren sintió que algo despertaba en su interior. Ha pasado mucho tiempo. No hay nada como la emoción de conocer a un rival digno. No fue solo un coqueteo. Este fue el enfrentamiento final. El rey de los jugadores contra la reina de las provocaciones. ¡Qué lástima! ¿Por qué no me ayudas a curarme las heridas ahora? Sin la menor vacilación, Darren se quitó la camisa y se bajó los pantalones en un movimiento fluido, tan rápido que casi pareció un borrón. En un instante, su cuerpo curtido por la batalla quedó expuesto al aire, irradiando una poderosa oleada de energía masculina. Por un breve instante, la sonrisa en el rostro de Stussy se congeló. Eso fue muy rápido. Pero más allá de eso, mientras contemplaba el físico de Darren, ágil y encorvado como un depredador, rebosante de poder contenido, y ese rostro rebelde pero sorprendentemente apuesto, sucedió algo inesperado. Su ritmo cardíaco aumentó. Se le secó la garganta. Era cierto que las mujeres podían cautivar a los hombres con sus cuerpos, pero lo contrario también era cierto. ¿Y Darren? Darren fue devastador. Ni siquiera los acompañantes masculinos más selectos de Fletcher Street podían igualar su atractivo. Comparado con el elenco bizarro y dispar del mar, era una grulla entre gallinas. Sinceramente, incluso si Darren no tuviera ni fuerza ni talento, su rostro por sí solo le garantizaría una vida en la zona de la prostitución. De vuelta en el Mar del Norte, no solo atrajo la atención de nobles y princesas reales, sino que arriesgaron todo por estar con él. Algunas incluso regresaron por más, incapaces de resistirse. Ahora bien, a eso hay que añadir su impecable apariencia, su posición de mando en la marina, sus hazañas que conmovieron al mundo y la leyenda que conllevaba su nombre. Rollers Darren no era solo un mujeriego. Entre los hombres, era el rey de la calle del placer. Maldita sea. De hecho, tuve una reacción física hacia un hombre. Stussy se mordió el labio rojo y, sin emitir sonido alguno, apretó los muslos. Para alguien que había dominado el arte de la seducción y el control como reina del distrito más decadente del Nuevo Mundo, ese breve destello de pánico era inusual, y la conmocionó. Fin del video.